Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, hola, Ira. Buenas noches. Muy bien. Vamos a hacer hoy una indagación, creo yo, interesante, que nos la han pedido. Y entonces, vamos a regresar a esto de hacer las que la gente nos ha pedido. Entonces, vamos a respirar y vamos a ir a Ámsterdam. Qué bonito. Pero vamos a ir al día 24 de noviembre de 1632. El 21 de febrero. Vamos a observar a Baruch Benito o Benedicto Espinosa. Este nombre es de origen hebreo. Espinosa estuvo ocupando el racionalismo y la filosofía del siglo XVI. En esta época, junto con René Descartes, fueron quienes impulsaban la filosofía. Quiero que vayan buscando a este hombre judío portugués y vamos a conectar con Baruch Espinosa. Y me dices, Nico, ¿cómo sientes el ambiente donde él se desarrolla, donde él está? Y Fede, me dices cómo lo vas percibiendo a él y el ambiente donde él va desarrollándose. Nico. La primera sensación que me llega a Ira es como la de estar tirado en el suelo de un bosque, Ujú, como si percibo la tierra y mi ujú, entorno se siente como en silencio. ujú, Hay una sensación incómoda en mi mente, ujú, como una lluvia de ideas, ujú, como si quisiera comentarle muchas cosas a alguien, pero no hay nadie con quien hablar. ujú. Entonces me fundo todavía más en un silencio. Ok. Observa ese silencio a donde lleva a Espinosa, que en un tiempo fue atacado por sus opiniones políticas y religiosas, y donde en alguna manera llegó a poner en duda la existencia del mismo Dios, siendo el judío. Fede. Yo me encontré como con una casa Ujú, muy, muy como ilustrativa de esos lugares, así como una casa de doble piso, ujú, de madera blanca, ujú, un lugar muy aislado. ujú, Sí percibo como ese entorno natural, como lo ujú, que veía Nico,
y espacios de mucho campo vacío y después de árboles, arboleda espesa. Y en ese extenso como valle y bosque que hay detrás de la casa, Ujú, era el espacio en donde él se desarrolla y con poca civilización, pero sí percibo a sus padres con mucha actividad. ujú, Percibo, por ejemplo, un ambiente de mucha relación con la alquimia, con la química, ujú, con los metales, ujú, porque era como si su papá hacía muchas actividades relacionadas con la metalurgia. De hecho, se siente mucho como el olor de la forja de distintos minerales y de distintas formas también de combinar elementos como ácidos y cosas así para ir transformando el material, el metal. Y em, su madre también muy como era tan aislado ese lugar, todo había que hacerse ahí, todo había que hacer y producir dentro de la casa y del campo. Entonces él es como si se criara en un espacio en donde hay que fabricar todo para la vida y ujú. hay que producir hasta el traer el agua, el mover las cosas, nada se hace solo. Y eso es como la premisa principal. Bueno, la familia fue expulsada en varias ocasiones de diferentes lugares y se instalaron como comerciantes después en Portugal, después de que fueron expulsados también de España. Em, Fueron expulsados de Rotterdam, de muchos lados, por la forma en lo como ellos iban mencionando. Spinoza se educó en una comunidad en Ámsterdam donde mm, hablaba él de muchas influencias o recibía muchas influencias en cuestión de la educación ortodoxa judía. Pero también él, por su cuenta, leía otras muchas formas de filosofía y él cuestionaba mucho a sus maestros hasta que un día pues lo expulsaron. Observa él de dónde venían tantas dudas, de dónde venían tantos cuestionamientos que hacían a los mismos judíos sobre su mismo origen religioso. Nico. Mira, Ira, lo que pasa es que yo conecté con una parte de él que está en su juventud. Ujú, Estamos como cerca de los 21 a los 23 años y mm, lo que yo observo es toda esta lluvia de ideas que se manifiestan en su cabeza a partir como de su experiencia, en donde él va notando, para empezar, como las diferencias que hay de individuo a individuo y a partir de ahí entender por qué cada posición es diferente en una sociedad si todo es general. Su mente empieza no solamente a crear esas ideas, sino también como a moverse a través de su cuerpo, sus ideas. Por eso es que su actitud se siente en toda su fisicalidad, porque él adquirió sus pensamientos y los transformó como parte de su energía en su cuerpo. Las personas que entraban en contacto con él en esa etapa de la juventud también se veían como guiadas, orientadas a través de su energía y su palabra. Siempre tuvo como una habilidad para decir las cosas. El problema vino después, donde yo observo, Ira, que sus pensamientos empezaron a volver como rumeantes y a la hora de declararlos, los hacía bajo emociones más como juzgativas, por decirlo con una palabra, o más como críticas. Eso empezó a provocar
que su mismo campo energético empezara como a llenarse, como a estancarse, y eso hacía que las personas que empezaban como a notarlo o a hablar con él, empezaran a sentir estos como, pues como desafíos, porque lo sentían como un desafío. Él escribió varios, ahora sí que varias obras bajo un seudónimo porque tenía o temía el enjuiciamiento, pero él empezó también a juzgar a los mismos filósofos de la época, donde él hacía em, cuestionamientos repetitivos acerca de su propia filosofía y les alegaba el falso sustento que ellos tenían para dar sus obras a conocer, y sin embargo que todos iban adorando o iban siguiendo o iban llevando en esta forma, como iban diciendo la forma en cómo se veían filosóficamente al Dios, a la vida, a la tierra, y Spinoza empezó a cuestionar este mismo poder de este Dios externo tan voluble, aparentemente. Cómo él empezó en su forma a concebir la fuerza de él energéticamente y dejar de decir que ese Dios con el que se educó y con el que mucha gente se educó no era más que una forma de llevar a otro plano la misma situación humana. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, sí, es como su niñez. Ujú. Y también ahí es cuando se despierta esa curiosidad, sobre todo en muchos espacios, porque percibes que como su familia en donde se encontraba solo y se cuestionaba cosas que, que sus padres le contaban, historias, sucesos, em, como él era muy perspicaz para discernir como el adoctrinamiento. Y ya como niño tenía una sensibilidad y una forma de intuición pasar automáticamente. Y ahí cuando era como si le contaban una historia que tenía como una cosa en el Fede, desconecta. esófago, Fe, como fe, un cosquillino fe, que le marcaba que eso no. Fede, desconecta y ve si puedes arreglar un poco tu internet porque estás congelada y no se escucha bien lo que dices. Observa si puedes arreglar un poco tu internet, Fede, por favor. Nico, no te oigo. ¿Me escuchas? Sí, sí. Mira, Ira, lo que yo percibo es como si se fuera ella desfragmentando, como si fuera un mapa. Haz Ujú, de cuenta, no sé cómo explicarlo, es como si se separan de ella y a través de sus palabras, como distintas líneas para crear un tipo de mapa que también se le ve su enrajado de como de altitud y longitud o de coordenadas, ujú, como si se creara un mapa con líneas. ujú, Ella va influenciando este mapa con líneas que va luego como bajando la energía hacia el territorio. Era una capacidad de comunicación bastante fuerte porque sus palabras a través de la aceptación del público eran tomadas y luego distribuidas hacia el territorio para luego crear un ambiente de aceptación
como a esa plática que él proponía, Ujú. como si pudiera él lograr que incluso la Tierra le ayudara a beneficiarse en la distribución de la información. Y como lo hacía de esa forma, le era muy sencillo conectar. Pero lo complicado de trabajar con la energía de la Tierra es que se mueve demasiado y había demasiadas como rupturas. Ese tiempo, en ese año, Ira, en el siglo XVI, en el 32, yo percibo que hubo demasiado movimiento en las placas tectónicas. Ujú. Esto provocó que su mensaje terrestre o terrenal, por decirlo de alguna forma, que transmitía y que se ayudaba de la Tierra, se corrompiera, se fracturara y empezara como a seguir una serie de eventos que le iban a ser un tanto catastróficos. Ok, observa cómo él conectaba entonces con esta energía de la tierra, cómo aprendió a comunicarse con estas líneas, no sé, serán las líneas ley, qué tipo de líneas es con las que él conectaba con esta información para distribuir su propio pensamiento y su información. ¿Cómo lo hizo? Cuéntame. Yo observo, Iracema, que él viene cargado de información Ujú, como a partir de la gestación de su cuerpo, de esta fisicalidad. Él empieza como a recibir demasiadas descargas de información al cuerpo. Lo que yo entiendo, Iracema, es que la madre ujú, de este ser estudiaba o leía la información cuando se alimentaba. Al mismo tiempo que ella iba comiendo, ella iba devorando información y solamente lo podía hacer en ese momento porque era el único momento en el que se encontraba sola y la dejaban sola. ok. Ella Obs- solamente podía leer comiendo. ok, entonces, fíjate qué simbólico. Pero observa entonces cómo decidió o qué fue la energía que decidió encarnarse en esa madre para romper ciertas formas de entendimiento tanto de la filosofía, del humano, del ser, porque él empezó a tomar también mucho de los estoicos, de todo esto de Platón, de todo esto, y empezó a estudiar una filosofía muy profunda para poderla poner en práctica en su vida. ¿De dónde se originaba esta energía de Spinoza? Mientras vas ahí, Fede, Ahora sí. ahora sí. Ujú. Bueno, por ahí lo que iba describiendo de él, que Ujú, hay algo ahí que coincide con lo que decía Nico un poco, porque él, su intuición era como a través del esófago y del estómago. ujú, Entonces, cuando había algo que a él no, como discrepaba de la historia que le contaban, ujú, automáticamente sentía el cosquilleo en el estómago y el esófago. ujú. Y era como algo que le marcaba que eso no era real. Y él nunca se traicionó a sí mismo con su intuición. Desde niño siempre sintió mucho y siempre siguió esa corazonada o esa intuición que él percibía cada vez que alguien le proponía un elemento que él creía que era irreal. En esta situación de esta intuición, observa cómo él pudo encontrar la fortaleza en su intuición para poder generar ahí la inspiración de lo que más adelante sería su trabajo o su obra filosófica. Mientras vas ahí, Nico, no te oigo. Yo observo, Iracema, que la Ujú, energía que carga Spinoza ujú, viene directamente de un tiempo de reposo de encarnación ujú, y yo observo hacia atrás una como gran lucha ujú,
como en una vida como muy trágica, una lucha en donde él intenta defender a grito muchas injusticias y muchas cosas que están sucediendo en donde hay como una enorme iglesia. Y esto es como 300 años antes. Se nota que aún domina como el pensamiento muy, muy oscurantista. Ujú, Y hay como mucha represión. Este ser sale de este cuerpo al ser como acribillado por defender, ujú, por defender y sale y se pone como en un descanso. Este ser en este descanso em, era muy sencillo detectar humanos que pensaban diferente en ese entorno porque todos pensaban en un estilo religioso. Él se asocia con la madre o con el recipiente porque él percibe que el pensamiento que evoca a la madre le propondría otro tipo de experiencia fuera de la habitual que en ese momento ese territorio y esa zona del mundo podía gestar. ujú. Entonces, observa, fíjate bien, cómo él pudo traer esa información de ese lugar de descanso para este momento en el que se encarnó como Espinosa. Es que no trajo todo. Ujú, Venía con una parte que venía siendo como toda esta intención del soltar cosas que reprimían al humano, ujú, entre ello como grandes mentes, pero mucho otro le recibió como alimento de la madre. Todo más en el sentido de los filósofos griegos y romanos, lo recibió de la madre, en donde la madre mientras comía embarazada le hablaba del alma y de la trascendencia del alma. ok. Em, observa esta parte de conectar él con esta filosofía que se la transmitió a la madre, cómo él lo asimiló con ese alimento, tanto físico como energético, envolverlo para él como un motor. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo primero que se percibe es como si él al principio esa intuición lo llevaba a refutar como ideas o historias Ujú, y después era como si se le hacía agua a la boca ujú, por información. Y ahí es cuando él comienza a hacer todo un recorrido de investigaciones que eran casi como secretas, porque en esa época poca gente leía ujú, y escribía. Él, por ejemplo, pidió a su madre que le ayude primero a leer y después, mucho más tarde, veo como entre los 23 y 25 años, ujú, que aprende a escribir. Pero él al principio, o sea, era como todo más lento, su lectura era muy primitiva para los escritos que habían en esa época. Entonces, él primero comienza por su autoaprendizaje en la lectura y se escondía y robaba libros para leerlos y después devolverlos al lugar, pero sí era todo como escondido. Percibo que él tenía que esconderse mucho y él utilizaba la entrada sobre todo de la iglesia, en donde habían las bibliotecas como más jugosas con respecto a toda la historia, la filosofía, porque los escribas de esa época guardaban todo en las bibliotecas. Entonces, él comienza también a desarrollarse mucho como escriba, ujú. pero más que nada con el interés de adquirir conocimiento que él necesitaba para poder sustentar sus propias intuiciones e ideas. Ok. Y así fue de a poco formando esa, esa, esa filosofía a la que llegó posteriormente. Em, muchos científicos, como Einstein,
decían que ellos no creían en un Dios, pero creían en uno como lo describía Spinoza. ¿Cómo es la forma en que Spinoza fue obteniendo un discernimiento para su época tan disímil de todo lo que existía en esa época, cuando era complicado para él publicar estas cosas y darlas a conocer? Lo tenía que hacer muchas veces bajo seudónimo porque se le venía la gente y la crítica encima, sobre todo a la hora de que publicaba cosas que no estaban de acuerdo con los filósofos como Descartes, que en esa época era alguien a quien todo el mundo le tenía pues mucha fe o le creían muchísimo. Observa qué pasó ahí, Nico. Mira, Ira, yo lo que observo es que la información se amalgama a su cuerpo porque es recibido como células de alimento. Mientras el feto se va reproduciendo en el vientre, va tomando de los alimentos que la madre le arroja para de ahí mismo crear sus células, sus órganos, sus huesos y todo. Entonces, él recalca la información en todo su ser a partir de que la consume como parte del alimento que que la madre va dejando. Y fíjate que sí tiene un tipo de intención, porque la madre se frota mucho el estómago cada que lee algo que le llama bastante la atención. La chica es una chica muy bonita, pero es parte como de un matrimonio burgués en donde solamente tiene como ciertas funciones, como solamente ser una imagen cuando el esposo está de frente, pero una vez que no hay personas, ella siempre está sola y come sola en una zona de la cocina. Por eso es que puede leer, porque la persona con la que convive en su vida, no es que se lo prohíba, pero simplemente le comenta como que es tonto que ella lo haga. Por eso, para evitar como sus palabras, decide hacerlo en la privacidad y en su secreto. Em, Al final, quiero que observes también la energía entonces de la madre, porque en esta forma de asimilar ontológicamente este alimento, o sea, la substancia del alimento, tanto energético como emocional como físico, como era entonces la forma en la que ella iba viendo o sintiendo esta pues naturaleza de sustancia energética que iba pues dando a su criatura desde la forma del embarazo. ¿Qué tenía ella para que esta forma fuera una manera en que el hijo también hubiese aprendido tanto a alimentarse en sustancia energética como en sustancia física? Fede. Bueno, yo lo que percibo acá de él es que él fue encontrando en sus lecturas y en los cruces de diferentes formas de ver las religiones Ujú, de esa época, los puntos de incongruencia. ujú, Y él va encontrando como en esas líneas históricas ujú. puntos en donde la historia falla. Ajá, Y ahí es donde él gesta la teoría de un Dios que es como, como si fuera lo que se conoce hoy como física cuántica ajá, y es más relacionado a lo energético y a la forma en cómo el humano en realidad es el que se sirve de ese Dios y no al revés. Entonces, cuando él comienza este concepto, mucha gente que, que adhería a las religiones comienza a condenar la forma en cómo él exhibe esos puntos de inflexión, esos puntos que eran como erróneos en las historias. Entonces ahí es cuando comienza toda una persecución hacia su persona
porque era inadmisible ese tipo de idea, pero sí toda la comunidad científica Ujú. compartía mucho esa filosofía porque se sentía como con mayor lógica, era como más, era como mejor fundada la idea que los demás, que las demás religiones. Entonces, por eso muchos seguían su forma. Ok. em, en esta forma en la que él iba viendo, iba entendiendo, em, él iba también como educando a su comunidad. Él fue expulsado de la forma religiosa de los judíos por la discrepancia de pensamiento. Todas las formas en que él se expresaba no justificaba la forma en que en las sinagogas se llevaban los pensamientos públicamente, y fue expulsado siendo como un hereje. Él tuvo una enfermedad pulmonar bastante fuerte, aparentemente que fue la que lo, lo terminó en su vida. Pero él, de alguna forma, está relacionado, cuando lees a Spinoza, con Descartes, con Leibniz, que de alguna forma eran racionalistas de una religión que nunca se preguntaba nada. ¿Cómo empezó él a identificarse con la misma naturaleza de ser lo mismo que Dios y no sentirse diferente en ninguno de los sentidos del dualismo cuerpo y alma? Para Spinoza, el hombre es cuerpo y mente en una sola sustancia universal. Cómo él empezó a eliminar la forma de dividir el cuerpo, el alma, el espíritu y la energía. Mientras vas ahí, Nicolás. Mira, Ira, yo observo que la madre porta de alguna forma cierta característica por asimilar también como información en su interior, como si heredaran una capacidad para ser como contenedores. Cuando la madre recibe esta información integrada en el ambiente en el que se encuentra, despierta bastantes como manifestaciones activas creativas. Para empezar, intentando poner a prueba todo lo que lee en su principio físico y siendo totalmente como erróneo o fracasado. Imposible como crearlo, entonces lo manifiesta como un pensamiento, parte de lo que alimenta también a este feto. Es que todo esto sucedió en estos 9 meses que para ella fueron como una etapa en la que estaba como libre o una etapa en la que no la podían molestar mucho, así que tuvo mucho tiempo para ella misma. El feto, yo observo que mientras va creciendo recibiendo esta información, tal y como te lo comenté, asimila a través de las células la información en la misma, pero también retroalimenta a la madre. Cuando el feto toma el estómago, la madre puede recibir toda la información que ha estado como almacenando y vuelve como a retroalimentarse también. Por eso es que se compenetran muchísimo las ideas en el cuerpo del feto. Por eso es que a la hora de hablarlo en la etapa adulta, lo dice con tal naturaleza, por esta representación tatuada en sí. Fíjate, hay unas preguntas muy fuertes que se hacía Spinoza, y decía, ¿cómo existe la libertad cuando todo se somete a una regulación permanente? Y entonces ahí, en esta forma, decía que el hombre es determinista, que no cree en el libre albedrío del hombre, sino que él mismo se va condicionando a
no ser libre, por regirse o por aceptar la sumisión como la religión y asumir que la libertad es solo una ficción producto de su propia ignorancia. Observa qué es lo que en ese tiempo, bueno, y en este también, porque está muy vigente, quería y buscaba Spinoza expresar hacia la gente de lo que eran en ese momento las religiones y en este momento también los gobiernos y la forma de manejarnos dentro de esta forma social para sostener un mundo con determinadas leyes o con determinados principios. Fede. Bueno, yo percibo que él tenía como visión remota y en algunos momentos él sentía que se encontraba como en un espacio en el que él enfrentaba con su propia energía. Ujú. Y ahí es cuando él comienza a comprender que él estaba rodeado como por su propia forma y que esa forma era lo que hacía que él se sintiera como Dios. Ujú. Porque él comienza incluso a hacer viajes astrales y Eso. comienza a hacer formas de moverse energéticamente. Ujú. Él comienza a experimentar Ujú. en sus espacios de quietud. Justamente él buscaba estas historias y transformaba esas historias que él leía de todas las iglesias para poder construir como ese, no me sale de otra forma, pero es como el no miedo Ujú. a su propia forma energética, porque al final en esas lecturas sagradas es todo escrito, solo que interpretado de una forma que como que desarma el ser. Y él comienza como a unificar esas partes de nuevo y ahí comienza a hacer viajes en los que él mismo hace sus investigaciones energéticas. Ujú. Desde ahí comienza realmente a tener un sentido más fuerte de filosofía, Ujú. porque él separaba, por ejemplo, yo lo veo como que si él se disfrazaba en algunas ocasiones de un personaje de Grecia para poner y exponer lo que él veía energéticamente y fue ahí cuando lo condenan, ¿no? Como hereje, pero él estaba completamente conectado con su parte más sutil cuando él hablaba esto, porque lo veo en estado Z y está continuamente como trayendo imágenes a su cabeza, ni siquiera sabía lo que hablaba. Entonces la gente comienza a asustarse porque comienza a él exponer un mundo desconocido. Ok, en esa forma donde él estaba, en ese estado teta, que tenía acceso a mucha información y donde él decía que ese Dios, pues no era un ser perfecto y no era un ser omnipotente, que no se puede ver ni tocar ni sentir, sino esta confrontación que él hacía de la manera en la que veían la naturaleza de este Dios. Observa qué era lo que conectaba con él aparte de su energía, si había algo más, o era la forma de querer él deshacer, si él veía que esto seguiría o cómo él percibía que esta filosofía de las religiones llevarían a la humanidad hacia dónde y por qué él tan puesto para querer confrontarlos directamente, porque no era que lo hiciera tampoco a escondidas, directamente lo hacía ante las cúpulas religiosas en su época. Nico. Y automáticamente lo que está haciendo ya manipulando el ambiente Espinosa que hemos encontrado
es mostrarme sus infancias, Ujú. primero las anteriores a este tiempo de reposo y luego esta en específico, en donde sigue manejándose como un cómplice de su madre para ella desenvolver su mente, pero él siendo cómplice de sus silencios en los momentos en los que se encuentran como en una etapa de combinación, como de información. También yo observo que durante la etapa lactante la información fue muy vívida porque empezaba a haber como cambios y movimientos también en los aspectos físicos más retribuyentes y apegados a como hacia la realeza, pero que se iban como desfragmentando en todo el territorio también y que les iban como permitiendo adquirir nuevas capacidades. Mira, es como si él empieza a crear un diálogo en donde a su idea permitiría a las demás personas recuperar capacidades perdidas, no capacidades de dones, capacidades sociales que les permitirían como vivir una vida más cómoda o más estable. Ok, quiero conectar, que me permites hablar con esta mujer, la madre de Espinosa, que al final pues fue cómplice en sus embarazos, en sus infancias, y que quién es, de dónde viene y qué era lo que ella quería gestar para este mundo. ¿Vale? Eh, Fede. Bueno, lo que percibo que él ve es como si fuera que ve en una línea que Ujú, está como más conectado al ojo izquierdo, toda una secuencia de imágenes que acarrean las creencias, que mm, son todas estas historias, y ahí veo como un cúmulo de imágenes por cada historia que él comprende como cubos ujú, de juicio en las personas. ujú, Y de este lado veo que está como muy fuerte la energía de él en su lado derecho, que es lo que lo mantiene de alguna forma desconectado de esa línea de creencias. Pero es como si él viera esto como en una línea de tiempo prolongada, o sea, como haciendo una proyección a futuro, ujú. y él percibe la excesiva manipulación de la gente y cómo se pierde la individualidad y comienza a manejarse todo en masas a partir de la instalación de esta serie de creencias que él ve así como si fueran diapositivas una al lado de la otra. Entonces ahí es cuando comienza como su forma a potenciar de alguna manera este discurso que quería romper con ese patrón de creencia limitante que iba formando en ese momento la sociedad y que era como muy estructurada. Él no veo que se conecte con otra cosa, Ujú. simplemente tenía como la capacidad de dividir muy bien las energías y conocía muy bien su propia energía. Entonces, él como sustancia energética, él sabía oponerse a propósitos de otro que le robaran su energía o que no fuera lo que él quisiera. ¿Cómo él Exacto. pudo entender que su substancia era su mayor fuerza y su mayor poder? ¿Cómo él pudo empezar a encontrar en él esa substancia? Mientras vas ahí, Nicolás. Ya está lista la energía de la madre. Ok, señora Espinosa, ¿será? Shh, no hablemos de todo en voz alta. ¿Por qué? En estos lugares y en estos tiempos hasta las paredes tienen oídos. Ok. ¿Y de qué es de lo que tienes miedo que escuchen? ¿De tu pensamiento? Pues justamente de eso que pienso, que tengo una mente que puede pensar, Ah, tengo bueno, ideas. en esa época las mujeres no pensaban tanto.
Simplemente, al parecer, el hombre decide que nuestro cerebro tiene otras funcionalidades, pero no las capacidades como las de él. No hemos logrado que nos permitan entrar a las universidades aún. Ujú. ¿Tú qué es lo que tú tienes previsto para ti como mujer en esa época y para tus hijos? ¿Cómo esta necesidad de conocimiento? ¿De dónde viene? Mi familia me permitió ver muchas cosas. Nací en una familia que ha tenido, por decirlo de alguna manera, todo. Ujú, El enfoque de mi vida ha sido prestarme ahí, presentarme en los lugares, a las imágenes, ser un adorno para la imagen de mi familia y ahora para la imagen de mi matrimonio. Entiendo lo que me toca. Entiendo que con este cuerpo mis capacidades son limitadas, ujú, pero tuve una idea: ujú. ¿Cuál? gestar, gestar a un redentor. A un Un, redentor. un niño Ajá. creciera con estas nuevas ideas que provienen de Francia, Ujú. que crezca con nuevas ideas que le permitan revolucionar todo el mundo, cambiar la posición no solo de las mujeres, sino de todos, para que dejemos de ser objetos, para que nos convirtamos en individuos, para que nos observemos como parte de todo, con importancia. Oye, pero ¿no te has puesto a pensar que, bueno, en tu época, pues, y en muchas épocas, estos redentores, por lo general, son sacrificados por el mismo sistema que vienen a redimir o por las mismas personas, perdón, que vienen a mostrarle cosas diferentes? ¿No te has puesto a pensar que eso podría pasar a tu hijo? ¿No te importa? Las circunstancias irán determinando cómo tendrá que desenvolverse, pero no importa. Hacen falta voces y hacen falta hombres que estén dispuestos a hablar por todos. Y yo Ajá. voy a crear un hijo así. ¿Para qué? ¿Para qué crear un hijo así? ¿Qué es lo que tú sientes que él va a llevar de ti en eso? ¿Es como heredarle algo que es tuyo o qué es lo que quieres hacer con él? Yo lo que quiero es que él observe el mundo y se dé cuenta que hay muchas cosas que están mal. Él tiene voz, su padre tiene voz, ellos son escuchados. Sé que podrá llegar a muchas personas antes de que tenga un problema, y cuando los tenga, los recursos de la familia de su padre lo podrán ayudar hasta cierto punto. Mi temor no es grande, porque él nacerá hombre. ¿Y cómo estás tan segura que nacerá hombre y que será una persona que venga a redimir pensamientos o voluntades o no sé, lo que tú pienses que él vaya a hacer? No puedo conseguir ni coincidir en mi pensamiento la idea de que venga una mujer. Se trata de hacer un cambio, así que mi mente está enfocada en un varón. Mm. Y porque tu mente y tu pensamiento y tu intención está enfocada en eso, ¿estás segura que eso será? Platón tenía un dicho. Ujú, Él decía que si nuestra mente y nuestro cuerpo sienten lo mismo, por lo general nuestras experiencias se transforman. ujú. Somos parte de una esencia que puede crear. Cuando no estamos en un cuerpo, somos el mismo vacío creacional. Así que confío en que puedo utilizar ese poder para mí. Muy bien, pero aún hoy día, de donde yo te estoy hablando, hay gente que no entiende el poder de controlar, manejar y entender el pensamiento con la intención, con la forma en que actuamos. Y eso es difícil, ¿no? Hasta para muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando su voluntad. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo aprendiste a hacerlo tú? Lo aprendí a través del silencio.
a través de no decir más de lo que tengo que decir, a través de observar las reacciones de las demás personas a la información o al cambio, a través de gestionar mis gestos, mis movimientos y simplemente volverme como un camaleón, como algo que se camuflajea con esta información y que pueden caminar y desenvolverse ante esta situación adversa. Todo al final de cuentas requiere aparentemente de un esfuerzo, que es lo que me estás diciendo, ¿no? De nuestras emociones o afecciones o lo que nosotros vamos entendiendo como amor, odio, alegría, tristezas, todo eso. Cómo esto nos va haciendo que el proceso de nuestras ideas, ya sean adecuadas o sean manipuladas o inadecuadas pasivamente por nosotros. ¿Cómo es que tú lo vas manejando? Porque eres una mujer joven en realidad. A través de mi sistema físico. Somos una conjunción de muchos cuerpos Ujú, y eso me ha permitido entender que si los puedo sentir con todos es porque tengo suficiente información para tomar una decisión, ujú. porque comprendo mi cuerpo físico, porque cuando tengo un pensamiento, mi pensamiento se manifiesta en él. Hay algún cosquilleo, alguna sensación, algún movimiento de alguna parte del mismo. Eso me da un punto de referencia. Es como una conversación entre mi mente y mi cuerpo y que de vez en cuando se ve involucrada la emoción, que me permite darle potencia o no a lo que quiero realizar. Debo de hacerlo todo de forma muy discreta. El hombre con el que me casé, a pesar de ser bueno, no tiene un pensamiento diferente al resto de los hombres de la época Mm. y no me responde con una cachetada cuando le pido un nuevo libro. Me lo trae, pero se va riéndose, diciendo que desperdicio mi tiempo, porque mi mente y mi voz jamás la escuchará nadie. Así que es complicado, pero yo me escucho a mí misma. O sea, al final de cuentas, tú estás buscando desarrollar en ti, no sé, quizá, la virtud de la autopreservación y no esta forma desenfrenada humana de sobrevivir. Eh, Vas buscando esta diferencia tanto en tu vida física como energética y de pensamiento. En los últimos años, la humanidad ha muerto. No deja de morir gente, no deja de haber destrucción. Aún hay mucha fuerza en muchos sistemas globales que intentan controlar la información. No puede llegar un panfleto de un lugar a otro sin que lo revisen y lo escrutinien. Las ideas que se dejan mover a través de la imprenta siempre son restringidas. Es necesario actuar. Es necesario que la humanidad entienda que tenemos un valor, que somos alma, que somos una energía y que necesitamos tomar y gestionar esa autoridad para, como tú lo mencionas, dejar de depender y sobrevivir y comprender el mundo como un ambiente de experimentación. Lo que me hace pensar en pensamientos que en tu época, estos pensamientos metafísicos no eran tan comunes ni tan ordinarios, vamos a decirlo, para mucha gente, porque no era algo que fuera mostrado. Es, Leer no es común. ok, pensar tampoco, por lo que me ha dicho en tu época. Así. Entonces, estas formas en las que piensas o vas pensando a través de tu energía y del tiempo, piensas que eso permeará y hará que
tu hijo eh, podrá ser entonces esto que tú pretendes que él sea, porque bueno, es lo que tú pretendes, pero él, si piensas como piensas, entenderás que él tomará sus propias decisiones llegado el momento. Claro, pero con un sistema diferente de crianza, siendo amamantado con otro cerebro, con otra mente, con otras ideas, proveniente de mí, proveniente de un cuerpo que se entiende y se escucha. Espero eso haya y cause una diferencia, pero aún así sé que no soy dueña de sus decisiones y sé que tendrá que hacerlo a su forma. Algo que nos quieras decir a todas las que en algún momento somos, fuimos o seremos madres, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo tú ves la crianza y la forma de alimentación espiritual y energética, ya no tanto física, para los hijos? Es importante estar activas en el pensamiento de nuestros hijos desde que los podemos sentir dentro de nuestro estómago, dentro de nuestro vientre. Ellos ya están ahí, lo escuchan todo. Hay que heredar, hay que entregar, hay que otorgar mucho más allá que lo que el ambiente les quiere mostrar. Hay que saber ayudarlos a pensar, hay que saber ayudarlos a decidir, a hablar. Hay que entender que en los primeros años podemos crear junto con ellos. Ok. Déjame con Nicolás. Nico desconecta. Fede. Bien, un poco él lo que hace es como, por un lado, manejar una cierta tosudez mental Ujú, en la parte racional, ujú, porque también eso era como la forma en la que le enseñó su mamá ujú, de no adherir tan fácil a la forma de pensamiento de otro, sino dudar de todo. ujú, Entonces, cuando él se planteaba una forma, una idea, él era muy persistente con esa forma a nivel mental, ujú, pero después él solo encontraba su mecanismo de hacer como una forma de meditación que era como haciendo una actividad, nunca estaba como solamente sentado en silencio, sino que prefería mucho, por ejemplo, mirar el fuego ujú, y estar como prendiendo ese fuego en el momento en el que se generaban o se gestaban la mayor parte de sus pensamientos. Pero esa también fue la forma en la que él fue confiando más en su propia intuición. El ir conociéndose implicó también no traicionarse, como dije en un momento, no traicionar su sentir. Y ahí fue cuando él comienza a conectar más fuerte con su parte energética. ujú. Ok. Em, Observa esta conexión más fuerte con su parte energética. Él escribía o plasmaba sus obras cuando él estaba en este estado de profundo meditación o era después de regresar de este estado de profunda meditación. Cómo él manejaba esta forma de escribir sus obras o sus pensamientos o esta forma pues de expresarse a través de los escritos. Nico, ¿me permites hablar con Baruch Espinosa? Sí, Ok. Baruch, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aturdido. ¿Por qué? Vengo de un momento en donde hubo demasiados gritos. Oh, ¿por qué? Hay muchas voces cuando existe protesta.
yo quiero preguntarte acerca de lo que tú has, has expresado en tus escritos. Te escucho. Ok. Hay un título que llama mi atención que se llama El breve tratado. Es que no me acuerdo. A ver. El breve tratado sobre Dios, el hombre y la felicidad. Esta obra está, bueno, escrita en neerlandés, donde empiezas tú a cuestionar principios filosóficos de Descartes con pensamientos metafísicos. ¿Qué es en realidad lo que querías ir expresando y diciendo a la gente en tu época? Porque todavía en la mía hay mucha gente que ni siquiera lo sabe, lo ha leído y no lo entiende. La autogestión. ¿Ok? El aspecto de la importancia de la autogestión, la autoridad propia, el dominio personal, soltar esta incapacidad para hacerte responsable de ti mismo. Uh-huh. Se trata mucho más allá de llegar a un mundo en donde todos nos observemos iguales. Se Uh-huh. trata de llegar a un mundo en donde nadie se perciba diferente. Uh-huh. Eso es muy difícil, porque el mismo creador que muchas religiones defienden hace justamente esta separación. Divide a las personas para sentirse parte o solos. Uh-huh. Y eso va creando una idea de que un dueño máximo tiene la autoridad y la decisión de crear por ti. La autogestión te permite, si no es que eliminar la idea del Dios, que es por lo que más he tenido conflicto, por lo menos entenderte como un ser individual que se tiene que responsabilizar de sí mismo, Uh-huh. dejando atrás las ideas de que algo más le entregará o no lo que quiere. Cómo estos principios metafísicos que están, entiendo yo, basados en la forma o en la filosofía de Descartes, empiezan a tener otra perspectiva desde tu punto de vista y desde tu planteamiento de cómo empezamos a entender esta filosofía con esta forma de pensar no aceptada hasta ese momento. ¿Qué es lo que tú eh, querías expresar? Porque esta es una de las pocas obras, si no es que la única, que fue publicada con tu nombre y apellido en todas las letras. O sea, aceptando la plena responsabilidad de lo que ahí expones. El mundo se sigue expandiendo, pero Ajá. mientras se expande, sigue llevando las mismas ideas tontas y antiguas. No negaré que me costó trabajo tomar la decisión, pero en mi infancia mi madre hablaba mucho de la decisión y de la importancia de tomarla, porque si no dejamos que otros la tomen por nosotros, un principio básico de la autogestión. Así que decidí hacerlo. Decidí publicar un libro. Un libro es algo que puede ser beneficioso o no, porque no es como que cualquiera puede adquirirlo también en este momento. Es complicado transmitir la información, no todo el mundo lee, no todo el mundo sabe interpretar, pero por lo menos dejaré para que la historia lo encuentre y entienda que desde este momento ya existía una voz
que invitaba a todos los demás a rebelarse a un sistema que solamente nos orilla a tomar decisiones predeterminadas. Ujú. Es importante darse cuenta de esta autogestión, de que las decisiones y las circunstancias pueden crearse desde cero y se pueden cambiar las cosas. Ujú. Lo observo en mi madre. Observo cómo ella pudo crear su vida. Ujú. Ella pudo manifestar las formas en las que su intelecto fue creciendo. Ujú. Ella me ha educado y es una mujer culta, reconocida en este momento como mi madre, como mi tutora, como mi maestra. Tú estás orgulloso de la forma en cómo has aprendido a gestionarte, a vivir y a entender el valor de la vida, de la muerte, de todo, de tu pensamiento, de tu actuar, de tu vivir. Claro, no voy a negar que todo ha sido un poco catastrófico. Es entendible cuando cargas con información que las demás personas no pueden aceptar, que vayas por ahí limándote con todo mundo. Creo que debo de dejar de tener pleitos innecesarios, pero simplemente no sé cuándo quedarme callado. Ok. Algo que quieras decir de tu filosofía, de tu forma de pensar, para las personas que puedan ver y entender este, pues, esta pequeña plática. Para el tiempo en que esta información llegó a mí, ya habían pasado muchos y miles de años desde la concepción de la misma. Venimos heredando la idea de que algo es dueño de nosotros, pero esa es una idea nueva. La verdadera inteligencia del humano que encarna en este planeta es la de entender la importancia de sobrellevar su propia responsabilidad. Está escrito en los jeroglíficos de las pirámides. Está escrito en distintos pergaminos que se encuentran distribuidos por montañas altas llenas de nieve. Está escrito en distintos códices que ahora los españoles mueven como si tuvieran un triunfo, una riqueza, que no son capaces de leer e interpretar. Se encuentra en las palabras de los que en la religión llaman el Mesías, transgiversadas y llevadas hacia otro contexto. La idea de que somos todo y que somos dueños de todo lo que creamos es tan antigua como la misma tierra. Si para mi tiempo ya se me hacía tarde que la encontráramos, espero para que tu tiempo ya la hayan encontrado. Si no, dejarás en mí un nativo de poca esperanza. Ok, muchas gracias. Déjame con Nicolás. Nico desconecta. Fede. Bueno, lo que yo percibo es como si él hiciera toda una forma em, muy organizada en cómo comienza a escribir. Primero come Ujú. y durante esa comida él se enfoca mucho en la mirada hacia el fuego. Ujú. El fuego era como su estado teta más profundo. O Ujú. sea, él entraba en meditación o en estado teta o en trance, como quieran llamar, em, en ese estadio de observar el movimiento del fuego. Cuando terminaba de comer, él se acercaba mucho más al fuego y esa visión más cercana que alimentaba ese fuego hacía que él comience a entrar como en la idea de lo que iba a escribir. Ujú. Ya estando en Teta, él se sentaba a escribir y muchas veces él no, era como si él no paraba su mano.
Ujú, Él estando en ese estado, muchas veces olvidaba lo que escribía. Recién cuando tenía todo el libro completo, ujú, lo percibo a él como con hojas bastante grandes, ujú, hechas como de vegetal o algo así como de un papel muy antiguo. Él iba ordenando esas hojas. Ya cuando él obtenía como esta información, él mismo encuadernaba sus libros. O sea que sí, todo el proceso era como en un estado hipnótico, ujú. que lo llevaba como a la parte más álmica, porque veo que su propia alma trazaba esas líneas Ujú. en el libro. Ok. Niños, vamos a desconectar. Desconectamos de todo y de todo porque vamos a volver. Y antes de volver, quiero que cada uno de ustedes me diga algo que pudo percibir de ese señor que hubiese llamado un poco su atención. Nico. Percibí que formaba parte de un tiempo en el que no pertenecía ni él ni su madre. Ujú, Es como si se hubieran envuelto en una transfiguración y estaban ahí físicamente en ese tiempo, pero muy lejos. Incluso pudiera decir que mucho más en el futuro que nos encontramos nosotros en este momento, Ira. es como si vivieran en un tiempo que no les correspondía, por decirlo. Así es. Ok. Fede, ¿tú qué pudiste, qué te llamó la atención de esta persona? Lo que me llamó la atención es parecido a lo que dice Nico, y es como si él fue un ser de múltiples planos Ujú, y que él podía llevar la percepción de todos esos tiempos al tiempo en el que estaba, porque él veía un poco el futuro, como cuando percibí lo de las creencias. ujú, Él veía un poco el futuro y también percibía muy bien el pasado. ujú. Entonces, como si él podía llevar todos los tiempos a un punto. Ok. Desconectamos de todo y de todo porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresamos donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, poderosos, dioses, creadores y enérgicos. Respiran profundo, ya a su ritmo abren sus ojos. Chicos, ¿cómo están? Mm. ¿Cómo les fue? Bien. Bien, bien, ¿Sí? ¿Cómo se sienten? pensativo. ¿Sí? ¿Conocían a este filósofo? No, ¿No? No, yo no lo había escuchado. no. ¿Nunca habían oído hablar Y de él? eso es lo No, interesante. Eh, No. ok, muy bien. lo voy Bueno, a buscar. sí, hay que buscarlo. Bueno, gracias a las personas que nos siguen y gracias a que nos siguen en este canal de indagación y vamos a hacer poco a poco las que nos han pedido. Entonces, gracias chicos. Cortamos aquí la grabación. Escríbanme a mi correo info@igasemahipnosis.com. Seguimos aquí. Cortamos la grabación. Bye.